Muy buenas tardes, muy buenos días a todos desde el Canal 8, desde el Tinerfeño, Canal 8 de televisión. En esta ocasión estamos ya en esta semana navideña y en esta ocasión pues tenemos, yo diría que la satisfacción y el honor de tener con nosotros a alguien que no es necesario presentar, a don Manuel Hermoso Rojas, y yo no voy a recordarles a todos ustedes todos esos títulos que ha tenido y que tiene para todos nosotros. Don Manuel, muy bienvenido al Canal 8, muy bienvenido a este programa. Y vamos a hacer una entrevista amplia, vamos a hacer un recorrido por su vida familiar, por su vida profesional, por su vida política, si nos lo permite. Por supuesto, encantado. Usted es lagunero de nacimiento. Entonces, es lagunero de nacimiento. La calle Herradores. Y también de mentalidad y de convicciones laguneras. Pues quizás no tanto, porque yo efectivamente nací en La Laguna, la calle Herradores, una casa que todavía existe. Y sin embargo, pues a los 4 o 5 meses mis padres me llevaron a Santa Cruz, donde estuve toda mi infancia, salvo en verano que veníamos a La Laguna a veranear. Y mis conexiones fundamentalmente de joven eran chicharreras, ¿no? Chicharreras, sí. Usted realiza sus primeros estudios y los estudios de bachillerato en el Colegio de los Padres Escolapios. Primero en La Pureza. Primero en La Pureza. Primero en La Pureza, que hay que decirlo, un colegio en aquella época, año 42, pues mixto, ¿no? Mixto. Y ser colegio mixto en aquella época era todo un avance. Era todo un avance. También es verdad que éramos los pequeñines, los parvulillos. Los parvulillos, exactamente. Sí, y ese bachillerato y esos estudios en el Colegio de los Padres Escolapios. De ese periodo infantil y juvenil, ¿qué recuerdos más entrañables tiene usted? ¿Conserva? ¿Alguno conservará? Bueno, yo de personas. Son recuerdos indudablemente gratos todos, ¿no? Porque Dios es grande y de las cosas malas uno se olvida, en cambio de las cosas buenas son las que permanecen, ¿no? Personas, pues, puedo hablar, por ejemplo, de una persona que ha sido cargo público y que me llamó la atención muy singular porque era un compañero muy fuerte, lanzador de pesos y de discos, que fue posteriormente alcalde de La Orotava, el amigo Jiménez. Estaba interno en aquella época la gente de La Orotava, de distintos sitios de la isla del sur, etcétera, tenían que estar internos porque el ir y venir todos los días era imposible, pero evidentemente pues fue una etapa francamente bonita para mí, porque allí descubrí lo que habrían de ser después mis primeros amigos y compañeros de juegos. Y como curiosidad diré, por ejemplo, que yo me acuerdo que jugábamos al fútbol en el campo de tenis, con la pelota que normalmente conseguía el hijo del presidente del Club Deportivo Tenerife en esos momentos, porque conseguir pelota eran todas pelotas de trapo, pero conseguir un balón. Un lujo. Era un lujo, y entonces ese lujo se lo podía permitir, no por el solo hecho de tener más o menos dinero, sino por la vinculación de su padre, don Antonio Pereira, pues su hijo Enrique, era el que nos proveía de balón para jugar al fútbol. Pero a lo que me refería es que estábamos en una etapa tan elemental que incluso yo recuerdo la primera vez que se hizo un campo de baloncesto en el colegio. Es decir, yo no pude aprender a jugar al baloncesto porque eso ya fue al final de mi bachillerato. Y claro, yo ya era mayorcito para aprender a jugar al baloncesto, ¿no? Bueno, esto parece hoy increíble, ¿no?
pero sin embargo en aquella etapa eran las circunstancias, ¿no? Sí, en 1952 se inicia los estudios de ingeniería técnica superior en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. De Barcelona. Y estudios de ingeniería que después concluiría en Madrid, también en la Escuela Superior de Madrid, hasta alcanzar el grado de doctor. Que no todos los ingenieros son doctores, usted es doctor en ingeniería industrial. Sí, sí, pero etapas de Barcelona, aparte de ese acervo de la carrera, de ese acervo técnico, de formación, desde el punto de vista humano, esa estancia en Cataluña, esa estancia en Madrid, esas estancias, ¿qué le supusieron? Para mí, en aquella etapa en que además lo habitual era ir a un colegio mayor, yo tuve la suerte de estar en colegios mayores de gran tradición. Uno en Madrid, el Santa María de Europa, que era quizás el colegio más antiguo de España, el colegio mayor más antiguo, y en Barcelona, sin embargo, contribuí a la fundación del Colegio Mayor San Jorge, que justo la semana pasada celebrábamos el 50 aniversario de la fundación. Eso está en Maestro Nicolau, allí por Carlos Sotelo, al lado del Tulo Park. Y el primer día del Colegio Mayor, pues hasta tuvimos que subir los muebles. O sea, yo recuerdo que la cama donde yo dormía, las sillas, las mesas, etcétera, tuvimos que subirlas porque se inauguraba aquel día el Colegio Mayor. Y nos reunimos después de 50 años y la verdad es que fue fantástico, fue formidable, aunque también hubo momentos de tristeza, echando de menos a aquellas personas que ya faltaban, son muchas, pero recordar aquella etapa en donde los canarios no podíamos venir en fiestas como la Semana Santa, Canarias, porque costaba muy caro, no hablábamos por teléfono con nuestros padres, pues nos dedicábamos por las noches, algunos se quedaban estudiando, otros se quedaban de juerga o jugando a las cartas, etc. Pues nos dedicábamos a ir a buscar algo para echarle al pan. Claro, los canarios no teníamos la posibilidad de que nos enviaran paquetes de alimentos, etc., ¿no? Y entonces, sin embargo, estábamos rodeados de gente de Lérida, Gerona, mallorquines, etcétera, que tenían unas butifarras geniales, ¿no? Y entonces yo se lo reconocía, se lo recordaba porque me dieron la oportunidad de hacer el brindis con motivo del 50 aniversario y se lo confesaba a todos los compañeros que estaban allí, 58 que estábamos reunidos, y les decía que les pedía perdón y se le agradecía profundamente, pero que ellos habían contribuido a apagar un poco el hambre que pasábamos en aquellas noches, como digo, o de trabajo o de diversión. ¿Esos momentos de estudio son forja también de solidaridad? Sin lugar a dudas. Yo siempre he dicho que en las escuelas de ingeniería, en este caso mío, pues te forman técnicamente. Dan un título, muy bien. Pero la verdadera formación, que es la formación humana, los que hemos tenido la suerte de estar en colegios mayores, es mucho lo que le debemos a los colegios mayores, a los compañeros, bajo el punto de vista humano, bajo el punto de vista cultural, bajo el punto de vista de las relaciones, del conocimiento de otras familias, otras personas y otras culturas, que han sido para mí enormemente enriquecedoras, la primera etapa en Barcelona y la segunda etapa en Madrid. ¿No se conforma usted con la carrera de ingeniero? En aquella época ser ingeniero era, bueno, no va más, era de las carreras... Sí, todos los que se nos daban bien las matemáticas sí, decían, no, pero en aquel entonces yo, vamos, recuerdo que ingenieros, abogados del Estado, es decir, había como una élite de títulos, sí. Los abogados que lograban la oposición del Estado, bueno, eran de alguna manera arquitectos, eran de alguna manera una élite muy especial. Pero usted no se conforma con la carrera de ingeniero, sino que también obtiene el doctorado. ¿Qué pasa? Bueno, ahí tengo que decir que fue mi padre. O sea, ya mi padre fue el que me animó y yo incluso diría que decidió, porque tenía un gran amigo que era el secretario del Colegio de Ingenieros
Y cuando mi padre le decía, no, es que mi hijo Manolo, pues se le dan bien las matemáticas y así, decía, pues que estoy ingeniero, tiene que estudiar ingeniería industrial además, ¿no? Y hacer posible que se vaya a Barcelona, que es un sitio donde se estudia mucho y tal. Y bueno, después, cuando terminé la carrera de ingeniero, el doctorado se sacaba en base a hacer un proyecto que, dirigido por un catedrático y que se presentaba para el doctorado. Yo tuve la suerte ya trabajando, gracias a la insistencia de mi padre, hacer con motivo de lo del plan de desarrollo y los polos de desarrollo, hacer un proyecto de desarrollo de una actividad muy importante, que era las máquinas de coser Refrey. Refrey es Freire al revés, digo porque aquí los Freires son muy conocidos, y en Vigo, concretamente, que era donde yo estaba trabajando en la organización de empresas, y era polo de desarrollo, tuve oportunidad de hacer un proyecto, vivirlo y hacerlo desde el principio hasta el final, proyecto que aproveché para presentárselo al profesor, al catedrático que me habían asignado para el doctorado, que le pareció muy interesante y me permitió ser doctor en ingeniería industrial. ¿Y usted me da ahora permiso para hacerle preguntas de intimidad? Por supuesto. Bien, pues ¿cómo y dónde conoció usted a doña Asunción Varela Pozo? ¿Hubo flechazo o el verbo enamorar lo conjugaron ambos despacito o se produjeron ambos procesos? Pues vamos a ver, hubo flechazos, sin lugar a dudas hubo flechazos, porque yo fui como... en el colegio mayor que yo estaba en Barcelona, entonces, mi compañero de habitación, otro canario, pues se casaba. Era 2 años mayor que yo, terminaba la carrera, se casaba, y yo, su íntimo amigo, canario además, asistía como testigo de boda, tal, y como el íntimo amigo, ¿no? En el fondo, a mí aquello me preocupó un poco, y es que tanto él como la novia conocieron a una chica allí en Vigo, porque el padre de la novia de este amigo pues trabajaba en el Banco de España, y conocía pues a otro funcionario de la Caja de España y a su familia, y eran los padres de Asun. Y en el fondo me fastidiaba el que me conocieran tanto, porque ya incluso ellos mismos decían, he conocido una chica que le va a ir a Manolo perfectamente. Y Manolo, me decía Juan Manuel, Cheli ha conocido una chica que ya verás, te va a ir perfectamente. Yo decía, pero bueno, esta gente que se tiene que meter en mi vida y cosas tan... Pero la realidad es que el día aquel famoso, día de la boda, que fue cuando yo conocí a Asun, entonces había que llamarla María Asunción, y la vi y yo me quedé enormemente sorprendido. Es más, comentaba el otro día, estando en Barcelona, una anécdota, y es que yo tenía fama de ser muy enamoradizo, es decir, yo, como a mí no me hacían caso las mujeres, pues... ¿Cómo va a ser eso? En cuanto, sí, a mí, yo iba siempre de segundo. Yo tenía unos amigos que eran todas personas muy atractivos y tal, gente de las que van mandando, ¿no? Y entonces las chicas venían a mí para decirme, oye, Manolo, porque yo era más accesible a las chicas y tal, ¿no? ¿Por qué no me presentas a fulanito, a sutanito, tal? Y entonces yo pues se los presentaba, pero claro, la que no conseguía tal ser fichada por el hombre esbelto y representativo y tal, pues yo intentaba quedarme, ¿no? Entonces tenía mala fama en el sentido de que me enamoraba rápidamente, en definitiva. Era enamoradizo. Buscaba consuelo rápidamente. Bien, bien. Y entonces, bueno, pues me daba rabia que me conocieran también. Y le dijeron a Asun, le digo, cuidado con este que es como el champán. Y es que al principio mucha burbuja, pero después se queda en nada. Y yo decía, pero bueno, ¿por qué tendrán que decir esto de mí si yo soy un hombre serio tal? Y fíjate, tan serio que eso fue en el año 58.
¿Y usted se casó en el 61? Nos casamos en el 61. ¿En Vigo? En Vigo, y incluso después volvimos a Vigo a trabajar porque estuvimos primero en París y Bilbao, y posteriormente pues entré a trabajar en una empresa B2 de organización de empresas, en donde la sede estaba en Vigo. Allí vivimos cerca de sus padres, tuvimos 3 hijos, y cuando falleció mi padre aquí en Santa Cruz de Tenerife, pues fue cuando ya decidimos venirnos para acá en el año 67. Y atender también y crear sus propias empresas aquí. Exactamente. Primero vine pues a cumplir un gran objetivo de mi padre, mi padre era un comerciante pues que con mucho esfuerzo se había abierto camino en la Rambla Pulido en Santa Cruz de Tenerife, en el comercio del mueble, y su gran ilusión era aquella casa en la que él había empezado y había luchado después de haber estado en la laguna, etcétera, pues hacer un edificio. Y justo estando en la clínica, pues le dieron la licencia para poder edificar, cosa que no pudo hacer porque falleció a los pocos días. Y entonces yo me sentí moralmente obligado a venirme para acá y poder estar con mi madre y mi hermana y mi cuñado, pues para echar una mano en lo que se suponía que yo podía hacer mejor que ellos. Y me vine para acá y hice el edificio, pero también a su vez aproveché ya para montar mi propia empresa, que era una de mis grandes aspiraciones, de poder algún día venir a Canarias y ejercer como ingeniero. Ejercer como ingeniero. Bien, de ese matrimonio, de su matrimonio, van a tener 5 hijos. 5. 3 allá. Antes se dejó 3 en Galicia. 3 en Galicia y 2 más que vinieron aquí. Siempre buscando una niña, curiosamente. Siempre buscando una niña. Siempre buscando, porque tenía una niña, la primera, ¿no? Sí. Pero creíamos que las niñas era lo mejor que se podía tener. Y entonces... Bien, lo fundamental es que usted cree en la familia, valora a la familia, tiene vocación de familia, ama apasionadamente a la familia. ¿Por qué? Bueno, es que yo tengo la suerte de tener una compañera que cree en todas esas cosas profundamente. Y además me ha sido, a pesar de mi vida pública, me ha servido de una ayuda enorme pues, para mantener a la familia unida. Su familia y mi familia eran familias muy unidas. Y siempre hemos creído que lo más importante es la familia, que los buenos amigos y la familia son algo que es fundamental en la vida. Y tanto es así que mi padre, que tuvo 2 hijos nada más, pues nos habían formado siempre la idea de que no se podía tener muchos hijos, etcétera, porque era cada día más duro formarlos, ¿no? Y nosotros, en contra de lo que se supone que era la formación que nos habían dado, y buscando un punto intermedio de solución entre lo que yo pensaba como consecuencia de lo que decían mis padres y lo que pensaba mi mujer como consecuencia de lo que ella quería. Ella quería 12 hijos. 12. Pues 12, al final pues nos quedamos, nos quedamos con 5, ¿no? Y la verdad es que encantado de la vida, porque bien, eso es lo más bonito que nos podemos siempre creer. Los hijos es una cuestión de paternidad responsable, a decidir entre 2, pero lo fundamental es esa familia, ese valor de la familia que usted siempre, y esto los que de alguna manera informativamente durante unos cuantos años lo hemos seguido, siempre hemos percibido ese sentido de familia. Detrás de Manuel Hermoso, allá donde haya estado, siempre estaba la familia, ¿no? Y el pensamiento de la familia. Y el pensamiento de la familia. Y yo quería recordarlo en esta entrevista porque es a mi juicio, uno de los ejes fundamentales de la personalidad de Manuel Hermoso Rojas, la familia. Sin la familia, Manuel Hermoso no sería quien ha sido ni quien es.
permítame ese modesto comentario. Estoy absolutamente de acuerdo en eso. Y no solamente la familia nacida del matrimonio, sino la familia adquirida. Por supuesto. Como consecuencia del matrimonio. La familia es todos los que vienen a continuación. Y los nietos. Claro, todos los que vienen a continuación. Bien, ya instalado en Tenerife, ya instalado en esa empresa que usted crea, próxima siempre a los materiales prefabricados, al sector de la construcción. A usted le iba bien. ¿Y por qué hace de que le nombren delegado fue nombrado delegado provincial del Instituto Nacional de Industria? Sí. Y también es nombrado, eso fue en el 76, y al año siguiente, en el 77, director provincial de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Canarias, de SODICAN. ¿Por qué acepta? Porque usted estaba muy bien. Pues sencillamente porque la empresa que yo había constituido era una empresa relativamente pequeña, ¿no? Y una vez constituida la empresa y en marcha y funcionando, quizás el que sobraba era yo. Y entonces, bueno, pues como pasamos varias crisis y dificultades y cosas de esto, hubo un momento en que yo pensé, la empresa puede y debe marchar con las personas que la están llevando, y yo creo que debo dedicarme pues a seguir desarrollando mi actividad como ingeniero. Entonces me ofrecieron la posibilidad de ser delegado del INI para Santa Cruz de Tenerife. La provincia de Santa Cruz de Tenerife. La provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y me pareció enormemente interesante esa posibilidad de contribuir con el INI a conseguir que se realizaran industrias. Después vimos la necesidad de tener un instrumento más pequeño que propiamente el INI, que era la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Canarias, que copiamos lo que era SODIGA, era la única que existía, corrigiendo unos cuantos defectos, y al final se creó SODICAN, que me permitió pues que el grupo de personas que nos dedicábamos a este trabajo pues se fuera ampliando. Ahí estuvo pues Adán Martín, Luis Suárez, Pepe Escallar, en fin, muchos grandes amigos, entrañables amigos, y que incluso pues gran parte de ellos se han dedicado después a la política. Sí, iremos enseguida. Estábamos en el umbral de la transición democrática y usted con otros jóvenes profesionales celebran unas reuniones en el Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife. ¿Para qué? Urgidos, ¿por qué inquietudes y con qué propósitos? Bueno, todo lo que habíamos vivido, no solamente en la universidad o las escuelas especiales, sino en los ambientes de discusión, etcétera, era pues esa diferenciación tan brutal que existía entre las libertades en España, que no existían, comparado con otros países. Quizás por la formación que teníamos, por lo mucho que habíamos leído, lo mucho que habíamos discutido, pues todos teníamos nuestra inquietud, porque algún día se pudiera conseguir que en España hubiera libertad democrática de elección, de expresión, de poder manifestarse como uno creyera y entendiera adecuadamente. Eso coincidimos un grupo de amigos, 17 amigos que nos reuníamos y que nos permitía discutir qué habría que hacer para conseguir que la democracia se implantara. Ya empezaba a declinar la figura del general y razonablemente pensábamos. Anteriormente había estado trabajando en París. Eso es lo que le iba a preguntar, que la estancia en París, de algún modo, claro, un joven ingeniero español, además español, en aquella etapa,
Aquello supongo que a usted le crearía alguna dificultad que otra. Y también le permitiría ver otros horizontes que no había visto en España. Bueno, tan es así que yo estaba trabajando en un engineering en París, en donde el jefe del departamento donde se sacaban las fotocopias de los planos, etcétera, etcétera, era un español refugiado en Francia, asturiano, muy simpático, francamente agradable, con el que hice una gran amistad y que me permitió tomar contacto pues con la parte que él representaba, que era la parte exiliada. Fue enormemente interesante para mí el ver sus puntos de vista, las explicaciones que nos daban, los que ellos querían, etc. Y todo eso contribuyó a darme una formación muy importante en ese espíritu democrático, en ese espíritu de las libertades. Yo por esa parte, otros compañeros en otros sitios, en Inglaterra, en fin, en infinidad de sitios. Por supuesto, pero y después vienen esas reuniones del MENCEI, hay que recordarlas porque de ahí, ahí se vislumbra un poco ya, usted vislumbra ahí que los demás reunidos, los demás compañeros en esas reuniones, en esos debates, en esos de los cuales no hablo de oídas, porque de algún modo también fui testigo periodístico de esas reuniones. Y estabas en aquellas reuniones. Entonces, también, ¿no? En fin, también hay que recordar esas cosas porque, por razón de edad. De algún modo ya se perfila Manuel Hermoso como líder de todo el grupo, es decir, le hacen... sí, pero es que además en todo ese grupo, de ese grupo va a salir después, en torno a ese líder, va a salir, ya lo veremos, una fuerza política, va a salir un núcleo político y van a salir un núcleo de gobernantes que van a gobernar en el ámbito local, en el ámbito insular, en el ámbito del archipiélago, ¿no? Pero claro, cuando se celebran esas reuniones, me da la impresión de que no es que no estuviesen preparados, claro que estaban preparados, pero como que no perseguían aún esa realidad que después vino. No. Digo, realidad gestora, quiero decir. No, yo creo que incluso ni lo sospechábamos. O sea, nosotros en aquel momento lo que teníamos unos sentimientos, unos deseos de que se produjera en España un proceso de transformación que nos llevara a la democracia. Incluso yo diría que sin saber cada uno de sí mismo, e incluso de los más amigos, qué ideología era la que pensaban, si eran hombres de la izquierda, hombres de la derecha. Lo que sabíamos todos es que éramos demócratas y que además sentíamos en democracia y pensábamos en democracia y que teníamos que hacer un esfuerzo para que me tocó a mí jugar un papel de liderazgo. Quizás pudiera ser el hecho de que yo ya entonces tenía mi propia empresa, trabajaba en otra empresa, tenía una cierta experiencia que me permitía ver las cosas. Pero yo tengo que decir, y además lo digo de todo corazón, había personas con una capacidad política dentro del grupo muy superior a la que yo podía tener. Y además auténticos maestros que me enseñaron muchísimo, desde hazañistas puros, que se habían leído todos los libros de hazaña, pues a socialistas puros, se habían leído pues las obras más importantes, desde Prieto, Negrín, etc. Demócratas cristianos. Yo recuerdo una cosa que después tuve oportunidad de comentárselo a don Rafael Caldera. Cuando Rafael Caldera era presidente de la Democracia Cristiana Internacional, editó unos libros que estaban prohibidos en España y que los teníamos que tener en la biblioteca detrás de los libros para que no se vieran. Y cuando yo le decía a Rafael Caldera,
ilustre figura con el que tuve muy buena relación, que sus libros, que eran como agua bendita, Sí, más bien. pues los tenía que esconder, ¿no? Él se quedaba asombrado, pero claro, es que esas eran las vivencias de esos momentos. Es decir, libro que conseguíamos, cualquiera de nosotros, pasaba por todas las manos, etcétera, tal, lo leíamos, tal. Pues después había que esconderlo porque si algún día había algún registro, ¿verdad?, y te encontrabas un libro de esos, pues te habías cargado, ¿no? Claro. Ya quedabas marcado y tal, ¿no? Pero sin embargo fue enormemente interesante y ese grupo, como digo, contribuyó de una forma importante pues a lo que pudo ser el núcleo inicial de intervención en política. Sí, el paso, digamos, la entrada oficial en su vida, la vida política activa, se produce en su caso en enero de 1979, al encabezar la plancha de UCD, Unión de Centro Democrático, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Más sí, o menos. Bien, pero con un matiz. A ver. Nosotros no fuimos para intervenir en política, sino fuimos a ofrecernos a los partidos, y de hecho estuvimos trabajando para los partidos, la UCD, el Partido Socialista, incluso el Partido Comunista, a ofrecernos para, como profesionales con una cierta formación, un cierto conocimiento, una cierta experiencia, pues facilitarle a los políticos los estudios necesarios para que ellos pudieran defender sus posiciones. Y en este afán, yo recuerdo hice varios trabajos para el Partido Socialista e incluso trabajando como trabajaba en Sodicán, encargábamos trabajos tal, sobre el plátano, etcétera, que tenían ciertos matices políticos, muy interesantes. Pues eso permitió que en un momento dado pues fuimos a la UCD, que nos pareció que era el partido que estaba más en sintonía con lo que nosotros, hombres de centro, pues pensábamos. Y fue curioso porque estaba en aquel momento de presidente de la UCD, don José Miguel Galván, figura admirable de la política tinerfeña y canaria, y estaba Juan Julio Fernández de secretario. Y cuando fuimos a decirle, oye, mira, que venimos aquí a ofrecernos para echar una mano en lo que ustedes necesiten, es decir, un estudio tal de carretera, de industrial, en fin, lo que sea. Y, se nos quedaron mirando como tontos, pero bueno, porque fuimos 3 personas a hablar con ellos. ¿Qué 3 fueron? Fuimos concretamente Pedro Aguiló, que era un abogado del Estado, mallorquín, que estaba en el grupo, fuimos Gabino Jiménez y yo. Y entonces, cuando nos vieron, nos dijeron, pero ¿cómo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que ustedes vienen a echarnos una mano? Y dicen, mire, olvídense de eso. Ustedes vienen, pero es a estar. Ustedes no tenían a nadie tampoco. No tenían a nadie. Dice, pero ¿cómo? Que ustedes vienen a echarnos una mano a unas personas que si cualquiera de ustedes es capaz de hacer cualquier papel, pues mucho mejor. Entonces dijeron, no, nosotros queremos que ustedes vengan en nuestras listas. Y ya entonces José Miguel Galván, que era un hombre muy decidido y con mucho carácter, ¿no? Me dice, además, te digo, Manolo, mira, vista la lista de personas que son ustedes, nosotros éramos 17, pero decididos a dar el paso, éramos 10 o 12, ¿no? Dice, mira, nos repartimos. Unos cuantos vienen conmigo al Cabildo, que yo voy a ser el número 1 de la lista del Cabildo, y vienen conmigo para que me ayuden y me echen una mano en todo esto. Y otros van contigo y tú vas a ser el número 1 del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y, pero ¿cómo? Yo, número 1 al Ayuntamiento de Santa Cruz, pero si yo no he pensado jamás en ser político, ni estoy preparado, ni sé lo que es eso. Pero ¿cómo José Miguel, cómo voy a estar yo ahí?
No, la cosa está decidida. Tú, venga, reúnanse ustedes, pónganse de acuerdo y tal, y después tú y yo un día hablamos, quién va contigo y quién viene conmigo, porque yo necesito también fortalecer un equipo y además profesionales como ustedes y tal son enormemente interesantes para hacer bien las cosas, que necesitamos desde un principio hacer bien las cosas en democracia. Y esa fue la frase que yo creo que nos enseñó a todos. Es decir, se trataba de demostrar que la democracia era capaz de suplir la situación anterior, la dictadura, y de hacerlo bien, Y esos fueron los afanes que nos movieron fundamentalmente a todos, es decir, el intentar hacerlo lo mejor posible para nuestra tierra, para nuestra gente, para nuestros vecinos, amigos, etc. Y intentando pues que Canarias fuera ocupando un puesto. Es más, firmamos un documento, que yo conservo una copia del dicho documento, en donde decíamos que nos comprometíamos el grupo a formar una especie de grupo de presión dentro del partido, en este caso UCD, para defender los intereses de Canarias, de los canarios, y además conseguir que Canarias fuera una nacionalidad. Es curioso porque... Ya con el término de nacionalidad. Nacionalidad. Se dice además expresamente en el año 79, en el documento ese, conseguir la nacionalidad canaria. Que eso se puede considerar pues una especie de premonición de lo que iba a ser nuestros ideales políticos, etc. Pues quizás sí, porque ahí está dicho. Y para mí ha sido una enorme satisfacción poder verlo posteriormente. Claro, oiga, y poder presumir de... Claro, y lo que pasa es que en la UCD, entonces en la UCD, claro, porque como no tenían gente, los necesitaban, pero si no, yo me imagino que tendrían sus reservas. Eso además no lo pudimos decir, ese documento estaba firmado y guardado, lo guardaba, yo creo que la persona más políticamente mejor formado de todos, que era Gabino Jiménez, desgraciadamente fallecido, y él lo guardaba como documento en donde habíamos firmado pues una serie de personas, en donde decíamos esto, ¿no? Y él era un hazañista puro, era un liberal donde los haya, un conocimiento profundo de lo que era esa ideología, y la defendía a ultranza, ¿no? Como casi todos estábamos en esa línea, unos con más o menos intensidad, pues al final nos decantamos por la UCD. Yo esto... Bien, vamos por pasos. En abril, usted obtiene las elecciones, encabezando la plancha usted por UCD, 10 concejales. 10 concejales. 10 de 27. Y el 20 de abril es elegido alcalde. 20 de abril... 19. O 19 de abril 1979. Exactamente. Bien, por ser la lista más votada. Es decir, aquello era... Exactamente. Bueno, es que hicimos un acuerdo, O sea, recuerden que fue el año famoso en donde se dio un vuelco a las elecciones porque hubo el pacto de izquierda, en donde el Partido Socialista preconizó que todos aquellos que estuvieran a la izquierda de la UCD estaba gobernando, pues pactaran para conseguir los ayuntamientos, y así se consiguieron muchos ayuntamientos. En el nuestro, incluso se podía haber conseguido un pacto pues de centro, nosotros con un grupo AL, Agrupación Libre, que estaba, se supone, a nuestra derecha. Pero yo entendí que tratando a los distintos responsables de las distintas opciones políticas del Ayuntamiento de Santa Cruz, entendí que había tantas ganas de trabajar por un Santa Cruz mejor, tanta ilusión, tanto entusiasmo, que yo pensaba, digo, aquí yo creo que lo mejor es hacer un gobierno de todos. Y el pacto fue que no habría ningún pacto entre los demás,
sino que, por el contrario, pactábamos entre todos nosotros para gobernar entre todos el ayuntamiento. Y nos repartíamos las responsabilidades de gobierno del ayuntamiento pues de una forma proporcional a nuestra representación. Allí estábamos la UCD con 10 concejales, la segunda fuerza política era la Unión del Pueblo Canario con 6, el Partido Socialista estaba con 5, Agrupación Libre con 4 y el Partido Comunista con 2. O sea, éramos 5 fuerzas políticas. 5. Pero tengo que decir que fue la etapa de gobierno, la legislatura como alcalde, más bonita, más interesante, y en donde mejor se estudiaron los temas, porque todos nos sentíamos profundamente responsables de hacerlo lo mejor posible, y todos nos sentíamos copartícipes. Como detalle, yo diré que nos reuníamos en mi casa para escribir el plan de actuación municipal, el PAM, lo llamábamos, donde cada uno iba con sus notas y sus escritos, etcétera, para ir conformando ese plan de actuación municipal, que era un plan pues para 8 o 10 años. Y se hizo con una generosidad extraordinaria, pero no solamente por los que estábamos en el ayuntamiento. Había gente que no estaba en el ayuntamiento, pero íntimos amigos de los que estaban en el ayuntamiento, que eran también nuestros asesores. O sea, yo tengo que, en este caso, tendría que destacar a todos, claro, ¿no? Pero me parece particularmente importante destacar pues, a un Javier Domínguez Anadón, arquitecto, que era en la lista del Partido Comunista, era el número 3, y nosotros lo llamábamos el concejal número 28, porque no se perdía un pleno, estaba siempre sentado al lado de los 2 representantes del Partido Comunista, y colaboró con todos nosotros en lo que era la organización de ese plan de actuación municipal de una forma tan estrecha que cuando estuvimos ya en esa fase, nos echábamos de menos una barbaridad, y quedó, como resultado de todo ello, quedó primero un plan muy interesante, segundo una entrañable amistad y afecto entre todos, y una colaboración que yo creo que permitió tener un camino de pasar de tener muy poco. Y digo muy poco porque realmente Santa Cruz era una ciudad que había tenido muy buenos alcaldes y habían hecho grandes obras. Es decir, una parte de la infraestructura del centro, incluso de lo que pudiera ser la periferia, etcétera, esos proyectos estaban en marcha, fruto del esfuerzo y de la visión de los alcaldes que habían estado antes. O sea, quiero rendir homenaje público a Alonso Oramas, que fue un ejemplo de alcalde, a Acuña, y muchos otros, no voy a mencionar porque sería terrible la lista. Es decir, Santa Cruz ha tenido la suerte de tener magníficos alcaldes que se habían preocupado de hacer muy bien las cosas. Y nosotros continuamos un poco en esa línea de buen hacer nos habían marcado, y con esa obligación. Sí, pero además con esa fórmula de confluencias, donde no hay oposición por oposición, sino donde todas las contribuciones de los distintos partidos se concilian. Y el esfuerzo de los representantes de la ciudadanía, entonces, es un esfuerzo sumado. Eso es lo que muchos ciudadanos echamos en falta cuando, basta que la oposición en muchas corporaciones presente cualquier iniciativa para, por ser de la oposición, pues no se tenga en cuenta, ¿no? Etcétera, etcétera. Y esa fórmula es una fórmula que de algún modo marcó también estilo en Manuel Hermoso, después, posteriormente, en sus formas de intentar, por lo menos, conciliar en los gobiernos. Dialogar. Buscar el camino de diálogo, soluciones a los problemas que satisfacieran el mayor número de puntos de vista.
Y la verdad es que esa fue una muy bonita experiencia que me permitió aprender mucho y que era como yo sentía la política, como yo sentía la necesidad de actuar, es decir, no como orden y mando, sino como fruto de una discusión abierta, positiva, constructiva, y al final pues hacer lo mejor posible para nuestra gente. Bien, aún sin agotarse aquella primera legislatura, aún sin agotarse, se celebra el Congreso Nacional de la Unión de Centro Democrático. La UCD digamos que se apanda en el lenguaje llano hacia la línea democristiana, porque al fin y al cabo UCD era un conjunto de Óscar familias. Alzaga es el que se levanta casi con el poder, ¿no? Sí, y usted decide separarse, aunque la UCD le dice que piensan plantear pues que sea una situación de centro. Siempre se oía que su ideología iba era más socialdemócrata. Bueno, de hecho yo lo había dicho el día que tomé posesión. ¿Era así, socialdemócrata? Sí. Yo me definí como socialdemócrata el día que tomé posesión, el 19 de abril del 79, en mis palabras iniciales del ayuntamiento, me definí como un socialdemócrata en donde en mis ideas económicas era un liberal, claramente, pero que mis posiciones a la solución de los problemas sociales era de progresista. Y todos estábamos en esa línea. Era en esa situación en donde se llega a la socialdemocracia no por la vía del marxismo, ninguno de nosotros era marxista, sino por la vía de lo que pudiera ser un liberalismo pues práctico y con necesidad de funcionar en un territorio con unas características singulares como el nuestro, que obligaba sin lugar a duda pues a ser una socialdemócrata. Así empezamos y así, es decir, no solamente hay que juzgarlo por lo que decíamos, porque yo creo que con 20 años de ejercicio público de poco sirve lo que uno haya dicho, hay que medir las cosas por lo que uno ha hecho, ¿no? Y yo creo que lo que yo he hecho ha sido un poco fruto de todo esto que estamos diciendo, es decir, yo, por ejemplo, fui el primer alcalde que privatice un servicio del ayuntamiento y lo pasamos a dar a una empresa, lo cual era una postura, pues vamos a decir, liberal, ¿no? Y con grandes críticas que no estaban de acuerdo, pero yo entendía que eso era eficaz y era efectivo y era económico y se daba mejor servicio al ciudadano. Y en otras cosas, pues sin embargo, era bastante más social. Es decir, nosotros empezamos fundamentalmente a arreglar la ciudad desde fuera hacia adentro, es decir, desde lo que estaba peor a lo que estaba mejor. Y así ocurrió que muchos compañeros míos de ese grupo me decían, al cabo de un tiempo, me decían, Manolo, yo no sé por qué la gente dice que tú eres buen alcalde, si yo no veo nada que estés haciendo, ¿no? Y yo siempre le decía lo mismo. Yo, pero bueno, tú te das vuelta por los barrios de Santa Cruz, tú conoces Santa Cruz y sus barrios. Ahí es donde está lo que nosotros estamos haciendo, arreglando calles, arreglando sitios para los niños, sitios para los mayores, es decir, un poco dando respuesta a las necesidades más perentorias que nos planteaban los vecinos de los distintos barrios de la periferia de Santa Cruz. Y de ahí poquito a poco fuimos entrando, fuimos acercándonos a lo que era el núcleo de la ciudad. Y sinceramente yo tengo que decir que de esa colaboración magnífica
surgieron cosas muy curiosas, anécdotas que me atrevería a decir en estos momentos. Se trataba de comprar el colegio de la Asunción como centro cultural Viera y Clavijo, ¿no? Y había que someterlo a votación. Y ahí, pues, no todos estaban de acuerdo en que eso se comprara, etcétera. Y yo recuerdo, nunca lo olvidaré, que me vino el portavoz de uno de los partidos más significados de izquierda y me dijo: Manolo, yo quiero decirte que yo ahí en el Pleno no voy a poder adoptar una postura de apoyo a eso que tú propones, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. De tal forma que si tú crees que no vas a ganar la votación, avísame, porque yo voto contigo. No fue necesario porque ganamos la votación. Pero fue para mí un gesto de grandeza de la persona. Además voy a decir el nombre, porque creo que a estas alturas de la vida hay que reconocer los esfuerzos de las personas. Gilberto Alemán. Gilberto Alemán, muy preocupado de... Estaba en la UPC. La UPC, era el portavoz de la UPC. Y sin que esto suponga ni mucho menos traicionar a su partido, porque fue un hombre leal y fiel a su partido. Él, sin embargo, creía que para Santa Cruz recuperar ese parque y como un parque cultural y un centro como fue posteriormente para la Universidad Menéndez y Pelayo, etcétera, etcétera, y tantas actividades como se ha desarrollado, fue muy interesante. Bien, 1983 cofunda ATI, la Agrupación Tinerfeña Independiente. ¿Era indispensable el alumbramiento de ATI? Y enseguida le voy a preguntar a continuación si continúa siendo hoy necesaria. Sí, pues sí. Yo creo que sí, porque, primero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué nace ATI? Bueno, primero ocurre que el congreso famoso de la UCD, en donde la UCD se derechiza bajo nuestro punto de vista. Óscar Alzaga se alza con el poder, etc. Nosotros no estamos de acuerdo, yo personalmente no estoy de acuerdo. Es más, viniendo en el avión desde Madrid a Santa Cruz de Tenerife, escribo la carta de renuncia, no solamente a mi condición de militante de UCD, sino al alcalde de Santa Cruz, y se la entrego al entonces secretario de UCD, quien me pide, por favor, que continúe como alcalde hasta el final de la legislatura. Yo lo acepto y entonces lo que sí le digo es que yo, de luego, dejo de pertenecer, y como yo, todos los que estábamos en la UCD dejamos de pertenecer a la UCD, nos habíamos reunido y estábamos de acuerdo. Entonces, habíamos preparado una plataforma que habían creado unos alcaldes independientes en esa misma legislatura anterior, el 79 al 83, que era la plataforma ATI, una plataforma política pues, para poder presentarse. Y los compañeros que la habían creado, que eran alcaldes todos independientes, Elías Callado, Paco Sánchez, hombres muy preocupados por la problemática de la tierra, pues crean ATI y como plataforma para presentarse. Pero una vez obtenidos los resultados del año 83, en que nos presentamos, y yo tengo que decir que nos presentamos nosotros a petición de las asociaciones de vecinos, concretamente la FALA, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Litoral de Anaga, que ellos se integran en ATI y desde allí nos piden a nosotros que nos presentemos al Ayuntamiento de Santa Cruz, y nosotros nos presentamos. Y obtiene 16 concejales. Y obtuvimos 16 concejales. Y después en el 87, 21. 21. Y en el 91, 16. 16. Fueron sucesivas victorias ya absolutas, sí. Es decir que... Sí, yo estaba preguntando la necesidad de ATI hoy. Sí. Hoy.
Bien, vamos a ver. ATI hoy. Yo creo que visto el camino recorrido por ATI, el ATI de hoy es fruto del esfuerzo del ATI de todos estos años, desde el año 83 hasta ahora, 20 años ya. Por lo tanto, la necesidad de ese ATI es clarísima y además la contribución de ese ATI a formar una opción política con un concepto distinto, nacionalista, al que podría tenerse en un territorio continuo como puede ser cualquier parte de la península, Andalucía, Galicia, País Vasco o Cataluña. O sea, un archipiélago es 7 islas y entonces casualmente al mismo tiempo que nosotros formamos ATI, en La Palma se forma API y sin ponernos de acuerdo, en Lanzarote se forma AIL, en Fuerteventura IDF, en La Gomera ya existía AGI y en El Hierro pues también ya existía Agrupación Guerrilla Independiente. Por lo tanto, esto era una coincidencia que es la que nos invita a decidir esto tiene sentido y esto tiene futuro. Por lo tanto, es necesario una fuerza política nacida así desde cada una de las islas y en cada isla desde cada uno de los barrios para constituir una fuerza política de espíritu centrista y sobre todo muy adaptada a la realidad del territorio. Es una configuración que nace sin haberse proyectado, pero que yo creo que nace con voluntad de futuro, o sea, de intentar defender los intereses de no solamente de cada una de las islas, sino de esta unidad que es Canarias, desde lo que es la característica más singular, y es que es un archipiélago alejado, atlántico, y que quiere ser valorado y ser considerado dentro de esas características peculiares que tiene Canarias. Canarias es un territorio que en general goza de unas simpatías en la península importantes, o sea, quien no ha venido aquí en viaje en novios o a hacer el servicio militar, etc. Tienes una idea de Canarias pues un poco idílica, ideas de que... Bucólica. Sí, de que este es un país muy bonito, con un clima magnífico, en donde se vive muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando se trata de que no se hable solamente de esto, sino que por el contrario se resuelven los problemas de aquí, te encuentras con muchas ocasiones en donde el interlocutor de turno pues te habla de una forma de Canarias en donde tú dices, mira, tú conoces la parte buena de Canarias, pero no conoces el problema de Canarias. Y yo quiero mencionar 2 casos que son para mí particularmente expresivos. Me ocurrieron justo en la primera legislatura. Yo tuve oportunidad, porque tenía amistad con el ministro de Obras Públicas en aquel momento, que era Jesús Sancho Rofa, el posteriormente famoso ministro de Sanidad, pero cuando era de Obras Públicas. Y después de haber estado hablando en el ayuntamiento un buen rato, me decía, Manolo, me tienes que llevar a los indios, que quiero comprar unas cosas. Y digo, mira, yo te llevo después a los indios y nos pasamos las horas que tú quieras. Pero me tienes que dar 1 hora a mí para que yo te enseñe los problemas de nuestra ciudad. ¿De acuerdo? No, pero mira, sin escolta, sin coches oficiales, sin policía, tal. Tú y yo solos en mi coche. Yo ya tenía el coche aparcado ahí. Esto lo hice con Sancho Roff y lo llevé a Santa Clara. Y en Santa Clara le dije, mira, vamos a subir al Santa María, el edificio Santa María. Por suerte ya hoy desaparecido. Para que veas qué miseria. Viviendas de 45 metros cuadrados con 3 familias durmiendo en ellas. Cuando él vio esto, dijo, Manolo, tienes toda la razón. Esto hay que verlo para creerlo. Esto vamos a arreglarlo. Y desde el gobierno de Madrid yo te garantizo que vamos a echar una mano muy fuerte para arreglar todos estos problemas.
Lo mismo hice con Nicolás Landaburu, el famoso director general hoy en estos momentos de Asuntos Exteriores en la Comisión, que vino por aquí cuando todavía ni pensaba ser director general, pero era hombre importante dentro de la Comisión. Cada vez que nos veíamos en Bruselas, me lo recordaba, también le pedí, digo, mira, para que te hagas idea de lo que es Canarias, acompáñame. Este hombre era menos conocido y por tanto fue más fácil el acceder pues, a estos barrios marginados de Santa Cruz con tantas necesidades. Y cuando los vio, dice, Manolo, si yo no veo esto, no me lo creo. Yo pensaba que Canarias era esos hoteles, esas playas, sí, etcétera. No me imaginaba que hubiera estos problemas. Y esto tenemos todos la obligación de ayudarte para resolver estos problemas. Sí, bueno, es que claro, la vida política de Manuel Hermoso es tan amplia que tenemos que renunciar a tantísimos registros, a tantísimas... sí, podríamos comentar de su etapa de presidente, que de algún modo conecta con los canarios de Cuba, con los canarios de Venezuela. Ya no, quiero aclarar, para los malpensantes, no en el plano, en aquel momento entonces, porque yo fui testigo periodístico con otros compañeros de aquellos viajes que inició incluso siendo alcalde. Y entonces tuvimos oportunidad, yo recuerdo con Manolo Iglesias, él por el Diario de Avisos y yo por el periódico en el que trabajaba, y de acompañar a Manuel Hermoso alcalde en su viaje a Venezuela, después acompañarlo en su viaje a Cuba siendo presidente y en una memorable noche hasta la madrugada que estuvimos con Fidel Castro. Pero bueno, los contactos de América sí los percibimos desde, digo, con Manolo Iglesias en este caso y un servidor, sí los percibimos de una manera palpable hacia los más necesitados, ¿no? Esa otra Canarias, la Canarias de allá y la Canarias no del indiano que le ha ido bien, sino del que le ha ido mal. El que le ha ido mal. Esa es una otra dimensión importante que cultiva Manuel Hermoso como presidente. Quizá una de las cuestiones de presidente que mejor cultivó. Bueno, yo creo que tuve oportunidad efectivamente de conocer esa parte de la inmigración. Esta tierra ha sido una tierra de historia de migrantes y todo el mundo piensa pues que esos migrantes son pues la manifestación más representativa que hemos visto, que son los liquiliquis que vienen todos los años por el carnaval y tal, o venían en momentos mejores de Venezuela, pues en una situación espléndida, pero detrás de ello había una cantidad de canarios enorme, que no había tenido éxito. Y que yo tuve oportunidad de conocerlos y tratarlos y convivir con ellos y darme cuenta lo mal que lo pasaban allá. Porque tenían hasta vergüenza de haber fracasado. Y me decían, es que no nos atrevemos ni siquiera a volver a Canarias, porque se supone que el inmigrante ha triunfado, tiene todo, y nosotros somos unos pobres desgraciados que no tenemos ni para comer cada día. A mí me impactó tanto esa otra parte de Canarias que no había tenido éxito, que desde el gobierno, en la medida que pude, intenté motivar las ayudas necesarias para facilitarles allí donde estaban. Porque muchas veces se planteaban, y los traemos, no se podía desarraigar a muchas personas que llevan a lo mejor 40 o 50 años allá, que sus amigos, etc. Entonces, intentar ayudar allí, con ayudas económicas, a vivir a toda esa gente, al igual que ayudamos aquí a los que están aquí. Bien, tenemos que ir concluyendo la entrevista, lamentablemente.
habrá que hacer otra dentro de un tiempo, porque hay muchísimos aspectos que me gustaría recoger y que habrá que hacerlo. Pero de todas maneras, así como medida de urgencia, en este momento de cara a este 2004, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, y yo quisiera preguntarle qué rumbos hay que corregir en la política española, brevemente, y qué rumbos en la política canaria. Sí, muy breve, muy de flash. Pues quizás porque he tenido oportunidad estos días de reflexionar un poco sobre ello. Yo te diría una cosa, política española. No se puede judicializar los problemas políticos. Es decir, no se puede resolver un problema como el del País Vasco. No se puede resolver un problema como el del País Vasco si se intenta resolverlo a base de leyes penales. Los problemas políticos hay que poner política, capacidad política para resolverlo. Yo creo que es necesario, absolutamente necesario, plantearse una revisión del Senado. El Senado tiene y debe ser una Cámara territorial en donde los distintos territorios de España puedan exponer nuestra problemática singularizada, que cada uno la tiene, y sobre todo nosotros los canarios la tenemos más que nadie, más que nadie. Somos el único archipiélago alejado, atlántico, con unas fronteras en África que son dignas de tener muy presentes, e incluso una capacidad de llegar a ellas en negociaciones económicas, que yo creo que la Constitución y que el gobierno español debe considerar muy seriamente, muy seriamente. Si hay alguien al que le interese, no es precisamente al pueblo, los pueblos peninsulares, sino al pueblo canario, que lo tenemos aquí al lado. Eso en cuanto a lo que podríamos decir, son tantas las cosas que podríamos decir de la política de España que intentar resumirlo en 3 o 4 puntos, pero voy a dar esas pinceladas. Hoy he dado esas pinceladas de España. De Canarias. En Canarias yo creo que tenemos la suerte de tener personas al frente del gobierno. Como el gobierno ahora. Ahora, como es Adán Martín. No en la anterior legislatura. Bueno, en la anterior legislatura estaba también Coalición Canaria y estaba Román. Yo sinceramente tengo que decir que el hombre con el que he colaborado estrechamente durante estos 25 años en política y incluso antes en lo que era nuestra profesión es Adán Martín. Por lo tanto, yo lo digo, es el hermano que nunca tuve y que me encuentro muy a gusto hablando con él porque coincidimos plenamente. Entonces, tenemos la suerte de tener un hombre con una gran sensibilidad, una gran capacidad de escuchar y una gran capacidad de profundizar en los problemas. Es decir, ¿qué necesita Canarias? Que se le entienda, que se le sienta, que se tenga un proyecto nacido desde nuestra propia realidad. Y ese hombre, sin lugar a duda, es Adán Martín. Adán es un hombre que escucha a todo el mundo, digiere todo lo que le dicen. Él construye sobre todo eso, construye lo que entiende que es una filosofía de actuación y la pone en marcha. Planifica, programa, se preocupa de ir, ver, coincidir, tal, etc. Creo que hizo una gestión magnífica como vicepresidente del gobierno y responsable de Hacienda, con un gran conocimiento de los temas europeos, que para nosotros son enormemente importantes, y ahora como presidente puede no solamente dirigir el gobierno, sino incluso dirigir esa política del gobierno en el sentido que estoy indicando, es decir,
ir al detalle de todas y cada una de las islas, de cada uno de los barrios, de los distintos municipios, de las distintas islas, y a su vez darle traslado de esos problemas a no solamente Madrid, sino también Europa. Canarias es la única región en donde no basta solamente cómo vaya la economía española. A los canarios muchas veces incluso nos importa más cómo va la economía alemana, o la economía inglesa, o la economía francesa, porque es de la que dependemos nosotros directamente que lo que es la economía española. Ese conocimiento y esas preocupaciones, personas como Adán Martín, yo sé perfectamente que las tienen y que son capaces de trasladarlas y llegar a convencer. Porque Adán es de esas personas que hablan cara a cara y con el corazón. Y se refleja en la cara la autenticidad de lo que son sus argumentos y sus sentimientos. Por lo tanto, yo en la política canaria lo que pienso es que todos deben colaborar con un hombre. Yo diría que tenemos la gran suerte de tenerlo como presidente para que, siguiendo las pautas que marca como presidente, la eficacia del gobierno sea total para todas y cada una de las islas y para todos y cada uno de las personas que vivimos en esta tierra y el futuro de estas personas y de esta tierra. Muy bien, pues don Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Felices Navidades. Muchas gracias, feliz igualmente. Año. ¿Y usted está satisfecho de haberse retirado de la política? Bueno, de haberse retirado de la vida oficial política, porque sigue siendo miembro de los órganos nacionales de Coalición Canaria. De mi partido, efectivamente. De su partido, etcétera, es presidente de honor. Bien, de algún modo algo intervendrá bajo cuerda. Menos de lo que la gente piensa, menos de lo que la gente piensa. Si no, tampoco no lo va a decir ahora, pero bueno, algo sí, supongo. Satisfecho de haberse retirado de esa primera y mantenerse, porque de algún modo usted se ha retirado, pero está en las preocupaciones de Canarias, está en las preocupaciones del gobierno, está en las preocupaciones, está. Ricardo, ¿Se le nota? ¿Me permites que te diga, primero que rompa el protocolo y te diga... Rompa usted todo lo que quiera. Y como estamos en Navidad, pues sí. te hable de tú y como amigo entrañable de muchos años. Bien. Mira, nunca me arrepentí, en los 20 años que estuve en vida pública, nunca me arrepentí de estar en esa vida. Fue tan apasionante y tan interesante haber sido alcalde de mi pueblo, haber sido vicepresidente y presidente de mi comunidad. Sinceramente, no tengo que lamentarlo en absoluto. Pero tuve que dejar tantas cosas para centrarme en ese trabajo político que la gente cree que es muy cómodo, muy sencillo y muy fácil, etcétera, pero es enormemente agotador, estresante, etcétera. Y hay que dedicarse en cuerpo y alma. Pues, al igual que estuve en esos 20 años trabajando, hace ya 4 años y pico, que ya dejé de estarlo, ¿no? Pues ni un minuto de esos 4 años he lamentado haberlo dejado. Por el contrario, me produce una enorme satisfacción haber estado y ver que están todas aquellas personas que colaboraron conmigo, que me ayudaron, que me enseñaron lo que había que hacer, me aconsejaron cómo hacerlo y que yo ahora los contemplo, Ani Oramas, Miguel Cerolo, Paulino Rivero, Adán Martín, es decir, todos colaboradores desde muchos años, y digo, si yo estuviera ahí en estos momentos, yo estaría haciendo lo que ellos están haciendo, porque en definitiva yo hacía lo que ellos me decían a mí. Por lo tanto,
sientes, primero, la posibilidad de estar con la familia. Segundo, de estar con los amigos. Y tercero, de ver que se está haciendo una política en donde, hombre, hay matices siempre que uno, quizás por el grado de información que tiene, pues no los abarca por completo, pero que en definitiva, en su conjunto, es la política que a lo mejor, si estuviera, yo hubiera hecho. Sí, supongo que también sufrirá algo con los DICAN de Gran Canaria. Bien, el dicho, es un comentario que, si me permite, afuera, rompiendo el protocolo, me permito. Muchas felicidades, don Manuel. Muchas gracias. Tenemos la satisfacción de haberlo tenido hoy, lo tendremos más veces, aunque solo sea para remediar otros instantes en que no siempre tuvo las cámaras de televisión a su disposición. Hoy las tiene por parte de este canal, donde no estamos protagonizando ninguna conspiración judeo-masónica contra nadie, sino al servicio de Tenerife y al servicio del archipiélago, periodísticamente, que es lo nuestro. Muchísimas gracias, don Manuel, muchísimas gracias a todos ustedes. Y feliz Navidad. Muchas felicidades igualmente.